Biofantástico, un podcast de la bióloga curiosa. ¿Ya echaste un vistazo a la vida que te rodea hoy? Espero que aprendas y disfrutes mucho de este episodio. Mi nombre es Ani Sofía, estudiante de biología de la Universidad de Antioquia. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y este es el episodio número 1 de Biofantástico, Flores y Alas, la magia de los jardines de polinizadores. Hablaremos un poco de jardines funcionales, en especial pues de los polinizadores, con dos grandes invitados que son Miguel José Lengua y Alberto González. Vamos a escucharlos y conocer bastante sobre sus pasiones, lo que hacen de este interesante tema que todavía no se conoce mucho, aunque si uno empieza a investigar encuentra de todo. Además nos va a acompañar Dore, mi madre, que es especializada en gerencia ambiental, para comentar más sobre este increíble mundo que vamos a conocer más a fondo. Además, no olviden, si tienen alguna duda durante el podcast, dejarla en los comentarios, estaremos respondiendo y vamos por más conocimiento divertido. Dore, bienvenida. Muchas gracias, Ani, por la invitación. Este es uno de los temas que más me gusta como activista por los animales y la naturaleza desde hace tantos años, y es la vida, ¿cierto? Y qué bueno rendirle un homenaje a quienes sustentan la vida en nuestro planeta. Los jardines funcionales son un espacio de ornamentación atrayente de la diversidad de aves, mariposas e insectos polinizadores. En algunos hasta hay hoteles de abejas, en especial meliponas, que comúnmente se llaman abejitas angelitas. Y además son un lugar para el depósito de material orgánico, llamado comúnmente composta o composto. ¿Qué más nos puedes contar de eso? A mí me encantan los jardines funcionales, es porque son esos espacios donde se ve lo real de la naturaleza, y es la biodiversidad, ¿cierto? Todo tiene un propósito y todo vuelve a su ciclo natural, ¿cierto? Y precisamente, ¿qué es el compostaje? Eso, ¿cierto? Vida que se transforma para seguir dando vida. Entonces, esos son los jardines. Nada se desperdicia. Ajá. Y allí, claro, llega la biodiversidad a hacer de las suyas. Realmente el humano ni siquiera tendría por qué intervenir mucho. Aunque cuando uno ve esos jardines funcionales tan bellos, pues es porque también un humano allí que le interesa el tema, que es en el caso del jardín del Parque de las Mariposas, donde trabaja don Alberto, que lo vamos a escuchar en unos minutos. Se nota el amor que le ponen, ¿cierto? Pero entonces es como toda esa relación que hay, no solamente entre la naturaleza o las plantas, los animales polinizadores especialmente, y también humanos a los que les interesa el tema. Claro, porque esto no solamente es para hablar obviamente de la magia de la naturaleza, sino también cómo es tan importante la educación y la comunidad de seres humanos respecto pues a este tema, y en general pues la sociedad está ligada siempre a la ciencia. Que todos además podemos dar y es aprender de esos polinizadores, de esos pequeños seres que nos enseñan que todos podemos dar un granito de arena, todos podemos poner nuestra parte para lo que diríamos salvar el mundo, pero realmente salvarnos a nosotros mismos, a los animales, y agradeciéndole a nuestra madre tierra que nos sustenta. Este es un podcast de divulgación científica, entonces tranquilos que todos vamos a entender de qué vamos a hablar, o si no, pues ahí ya saben que pueden comentar y se les explica. Entonces vamos a las preguntas con nuestros invitados, Alberto y Miguel, donde nos contarán desde su experiencia cómo han tenido relación con los jardines funcionales y qué conocen sobre ellos, en especial las mariposas, porque van a ver que las aman. Entonces, ¿quién es don Alberto? ¿Cómo lo conocimos? Ya me habían hablado varias veces del Parque de las Mariposas en la Loma El Esmeraldal de Envigado, y pues la curiosidad obviamente me hizo llegar hasta allí. Maravilloso, gratamente sorprendida. Un espacio muy pequeñito en Envigado, rodeado de puros edificios, de puro cemento, de unidades que cuando yo era pequeña no existían, pero que en pocos años
se edificaron y este es un espacio que la comunidad, gracias a su resistencia, a su trabajo colaborativo, ha logrado proteger y convertir en un lugar público destinado a la protección de polinizadores, en especial de mariposas. También un lugar para hacer pedagogía. ¿Y quién es don Alberto? Después de haber explicado todo esto, don Alberto González ha sido uno de los líderes de este espacio, vive al frente en una casa que parece un museo precioso. Don Alberto es sobrino de nuestro prócer Fernando González y bueno, pues de verdad que es una persona muy bella, muy generosa con su conocimiento y como vamos a escucharlo, también muy sabia. Muchas gracias por esa introducción, fue muy lindo como lo has descrito y es la verdad, es una persona súper bella, cuando uno lo ve es como wow. Y ahora escuchemos de primera mano precisamente de don Alberto cómo se gestó este espacio. Este parque, este espacio llegó a manos de nuestra comunidad por la lucha que los vecinos emprendimos contra el urbanismo loco que nos impusieron, a que arrasaba con todos los espacios verdes, con el agua, con todo. Entonces, después de que la lucha tradicional, que era ir al municipio con pancartas y no sé qué, y decirle al alcalde, eso no sirvió para nada. Entonces contratamos un abogado, recogimos plata entre todos, pagamos una empresa de abogados muy buena y entonces sí cogimos a demandar. Pero ya, por ejemplo, ese edificio tan alto está construido sobre un nacimiento de agua. Yo vivo aquí hace 50 años y cuando yo llegué, aquí no había acueducto. Entonces todos los vecinos íbamos ahí al nacimiento del agua a traer el agua para la casa. Y cuando después construimos, con los años, construimos un acueducto veredal y construimos la calle porque no había calle. Y ese edificio, nosotros les pusimos a la curaduría y al municipio que ese edificio no se podía construir ahí, porque ahí había no uno, sino dos nacimientos de agua. Eso no sirvió para nada. Lo construyeron. Y entonces, después de toda esa lucha, y sí con abogados. Ya, entonces paramos esto. Porque cuando iban a construir, ponen un aviso, curaduría primera, va a hacer aquí un edificio. Entonces le mandamos al abogado. Él lo estudiaba y decía, ay, no pueden hacer eso. Entonces parábamos. Las 3 torres que iban a hacer abajo en la Guayacana, lo mismo, le mandamos, ay, no pueden hacer eso. Ya habían hecho mucho daño, pero bueno. Entonces el municipio, como no pudo construir aquí, esa empresa no pudo construir, entonces recibió el lote y nos lo entregó. Porque estaba encartado con esto. No se podía construir. Entonces nos lo entregó y nosotros decidimos hacer el proyecto. Sin plata, sin presupuesto, aquí no tenemos presupuesto, ni un peso de presupuesto. O sea, esto es público. Esto es público, sí. Pero no tenemos presupuesto, las maticas las fuimos consiguiendo, las fuimos sembrando, nosotros aportamos el trabajo, abono no usamos, nosotros hacemos compost. Y bueno. ¿Y el compost todo lo traen acá? Nosotros lo tenemos allí en la compostera, ahora la visitamos. Ese es el abono que usamos y las plantas pues conseguimos y traemos, un vecino nos regala, otro regala, bueno ya tenemos suficiente. Antes regalamos semillas y planticas porque hay de sobra, ya no hay más espacio. De manera que esa es la historia de este proyecto y el sentido de este parque, que a mí me parece que tiene 2 cosas de resaltar. Primero, que es una labor comunitaria, que es muy importante que nosotros, los ciudadanos, emprendamos acciones comunes para la defensa de la vida y para la defensa de lo público, para la defensa de nuestros bienes. Pero eso no lo hace. Todo el mundo se desentiende. De la puerta de mi casa para afuera, yo no tengo nada que ver. Aquí es al contrario. Esto no es de nadie. Es de todos. Y es de todos. Entonces nos pusimos las pilas. Entonces es una acción comunitaria en defensa de la vida, porque defender los insectos polinizadores es defender la vida. Sin polinizadores, prácticamente la vida como está hoy en la biosfera no existiría.
porque el 70% de las plantas necesitan para reproducirse los insectos polinizadores, porque tienen polinización sexual, tienen fecundación sexuada, necesitan polinización. O son plantas que tienen elementos masculinos y femeninos dentro de la misma flor y se polinizan con el viento, o con un cucarroncito que llegó, o con una abeja. Pero todos necesitan, el 70-80% de las plantas necesitan polinización para reproducirse. No solo porque tengamos guayabas y mangos y nísperos y naranjas, que por supuesto, sino para que se reproduzcan las plantas, aunque no nos las comamos. Las vacas necesitan, o los otros animales necesitan, la vida necesita. Entonces, la defensa de los insectos polinizadores es una defensa de la vida. Sin insectos polinizadores estamos fritos. Entonces, este es un proyecto comunitario. Ese es un primer valor a destacar, es una acción comunitaria. Yo te digo que yo todos los días, como yo trabajo aquí todas las mañanas, todos Cada los días, mañana. sí, de lunes a domingo, todos los ¿Y días. usted qué hace? ¿Qué hace? Es lo que hay que hacer aquí. Ahorita miramos, no sembrar todo este prado, sacarle la maleza, regar, sembrar plantas, recoger semillas, todo eso. Y hay muchísimo lo que hay que hacer. Y O somos sea que varios. uno puede venir en la mañana y ayudar. Sí. El bello poder de lo común, del emprender acciones por lo comunitario, el ser el cambio que queremos ver en el mundo. Hermoso. Ahora démosle paso a Miguel para que nos cuente quién es. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel José Lengua Hernández. Soy biólogo egresado de la Universidad de Antioquia. Actualmente gerente de la empresa Las Epistilos SAS. Y hoy me encuentro siendo entrevistado por Ani Sofía en relación al tema de estructuración de jardines funcionales, que es una de las múltiples áreas en las que trabajamos con énfasis en conservación de la biodiversidad, sobre todo creando espacios verdes que vinculen directamente dentro de un entorno tanto pequeño como grande variedad de plantas que permitan favorecer igualmente el incremento en la biodiversidad de especies animales que podemos encontrar en nuestros territorios. Gracias, Miguel. Y ahora cuéntanos qué es lo que hacen o qué quieren con Alas y Pistilos SAS. Desde nuestra experiencia, o desde que fundamos Alas y Pistilos SAS, hemos siempre buscado el beneficio o el pro sobre la estructuración de espacios verdes, porque en muchos de los ámbitos, sobre todo urbanos, aunque también vale para espacios rurales, hemos creado lo que convencionalmente se llama desiertos verdes, que corresponden a una conformación de plantas, una estructuración paisajística compuesta o delimitada por plantas netamente externas, muchas de las cuales pues no tienen ningún tipo de interacciones con las especies nativas y por ende no van a generar un impacto positivo frente al incremento o a la modulación de la diversidad en términos faunísticos que podemos ver en el territorio. Ya tenemos cerca de 5 años de experiencia en el trabajo. Nos enfocamos en trabajar principalmente en el departamento de Santander y el departamento de Antioquia, trabajando con escuelas, algunas autoridades para mejoras de espacios públicos, estructuraciones de espacios privados, con el objetivo netamente de crear o de fomentar la riqueza en biodiversidad. Emprendimientos con sentido, emprendimientos que tienen un valor agregado hermoso. Miguel, ¿y cuál es tu pasión más grande por la biología? Yo todavía estoy descubriéndola. Nosotros trabajamos principalmente con mariposas, siendo pues que las mariposas son mi mayor pasión en la biología, el grupo por excelencia del cual me pude enamorar a lo largo de mi carrera y con el cual decidí trabajar y crear una empresa, en este caso para fomentar no solamente el conocimiento, la apropiación de la biodiversidad, sino también
vincular procesos de economía circular, economía sostenible, sobre todo con familias en zonas rurales, que son las directas productoras de nuestras mariposas, en trabajo y asesoramiento técnico por parte de nosotros. La pasión nace desde hace muchos años, siendo que desde que estaba en el colegio pues tuve la posibilidad de ver la metamorfosis en este caso de algunas polillas y de algunas mariposas que logré observar en el Magdalena Medio, y el amor, la fascinación, el encanto fue directo. Solamente ver cómo cambiaban de una etapa a otra, cómo podían cambiar de color, de formas, esos cambios de tamaño tan increíbles o tan instantáneos, tan momentáneos al momento de pasar desde etapa de huevo a larva, de larva u oruga a la crisálida y posteriormente al adulto, y me fascinó por completo. Oiga, pero Miguel le transmite a uno esa pasión que tiene por estos animales, ¿no? Tan maravillosos, las mariposas. Sí, súper increíble. Me emociona. Ahora que nos cuente un poquito por qué empezaron con la creación de jardines funcionales y cuáles son los polinizadores más comunes que llegan a ellos. Decidimos fomentar puntualmente la creación de jardines funcionales para atraer polinizadores, atraer obviamente entre esos mariposas, y adicionalmente fomentar que otras especies que se puedan encontrar en el territorio, hablando en este caso de herpetos, principalmente anfibios, sobre todo ranas, igualmente algunas especies de mamíferos que se alimentan de plantas, también atraer aves, no solamente colibríes que cumplen función de polinizador, sino diversas especies adicionales que también se pueden alimentar de flores, de frutos o utilizar partes de las plantas en su vida diaria. Me encanta porque es encontrarnos con que los polinizadores no solo son las abejas, especialmente las apis melíferas, que es como las que generalmente relacionamos con polinización. También encontramos que los murciélagos son polinizadores, las zarigüeyas, las hermosas zarigüeyas, o mucha gente todavía les dice disque chuchas, y son hermosas. Ya saben que son marsupiales, o sea, saben que un montón de grupos de animales son polinizadoras, pues muchas aves, entre ellos los colibríes, obviamente, que son divinos. Que no hay en Europa. Oh, somos tan afortunados de tenerlos aquí de tantos colores, tamaños. No, definitivamente, o sea, en general, hasta las cucarachas terminan siendo polinizadoras, yo creo. Hay que averiguar, pero seguramente. Mosquitas, cucarrones. Sí. Vamos a ver con la siguiente pregunta para Alberto. Es ¿cómo pueden los jardineros manejar plagas y enfermedades sin dañar las mariposas? No, para nosotros no hay plagas. Aquí no hay plagas. Y no es... Todas son... No es romántico el cuento, sino que no hay. Si tú rompes el equilibrio, de la naturaleza, aparecen las plagas. Entonces, tú arrasas, como en el Valle del Cauca, miles de hectáreas para sembrar caña, aparecen un poco de plagas. Y más que no hay diversidad. Por eso. Entonces, tú tienes que empezar a aplicar insecticidas. Modernamente se están usando control biológico, que ese es otro tema. Entonces, la dimensión pedagógica o educativa busca eso, que la gente se entere. Hombre, que por lo menos la gente sepa que las oruguitas no son tales gusanos, son bebés de mariposas, si quieres poner ese nombre, de ahí sale la mariposa. No los matemos, no sáquenlo por allá, pero no lo vea como una plaga y que no es una plaga. Aquí hay mucho control biológico y podríamos pensar que es una plaga porque acaba con cantidades de mariposas. ¿Las aves? Okay. No, sobre todo una avispa muy linda, grandotota, amarillita, muy bella. Esa, ve, esa es el diablo mismo comiendo orugas. Pero no los matamos. El principio, cuando ellas aparecieron hace unos 6 meses, entonces hubo una disminución muy drástica de las orugas. Tú ves muchas maripositas blancas aquí, hay muchas que ellas andan y mucha monarca. Entonces la población de monarca, inclusive de párides, que fue que tú criaste, se disminuyó por esa avispa. Nosotros dejamos
estuvimos pensando y llegamos a hacer una red pequeñita para coger esas avispas y matarlas. Y decimos que esperáramos que el control... Es que al principio además que fue un golpe sí, súper drástico. Entonces esperamos que el control llegara a un equilibrio. Y sí, con 6 meses más o menos que pasó, ya volvieron a aparecer. Y ya ves tú cantidades de estas maripositas blancas y una buena población de monarcas, porque ya se estabilizó un poquito el control biológico. Control biológico, esa es la palabra clave para que no se tengan que utilizar pesticidas, ni agrotóxicos, ni nada de esas cosas horrorosas que lo que hacen es dañar nuestros suelos, nuestra biodiversidad, ¿cierto? Lo peor que puede suceder es una plantación de lo mismo en un terreno, ¿cierto? Definitivamente por eso necesitamos la biodiversidad, para mantener nuestros suelos nutridos, para que precisamente hayan muchas especies ahí interactuando y controlándose, equilibrándose naturalmente. Y ahora escuchamos por parte de los expertos, el mismo que dice es Lore. Entonces, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las mariposas en este caso o en general los polinizadores hoy en día y cómo estos jardines funcionales podrían ayudar a mitigarlos? Que yo creo que eso sí debe servir mucho. Digamos los mayores desafíos que enfrentan hoy en día las mariposas y pues los polinizadores en general es lo que conocemos como la extinción fomentada por el ser humano. En este caso, la aplicación de pesticidas, el exceso de concreto en muchas ciudades. Afortunadamente Medellín se encuentra entre las ciudades más verdes que podemos encontrar en Colombia, al lado con Cali, Bucaramanga. Pero muchas ciudades se han creado a base de concreto, solo concreto. Y los pocos espacios verdes que tienen no cuentan con plantas que permitan el fomento de la biodiversidad. Inclusive tenemos datos para evaluar que poco a poco las poblaciones de insectos, sobre todo de mariposas en algunas especies, han pasado a estar casi que en riesgo crítico de desaparecer por la misma presión ejercida por el ser humano, por el establecimiento de monocultivos, por la contaminación tan amplia que podemos encontrar. Inclusive las mariposas hacen parte de ese grupo de bioindicadores que podemos encontrar en muchos territorios, puesto que ellas, dentro de su ciclo de vida, la gran mayoría de especies se alimentan de una, máximo 2 o 3 plantas diferentes, hablando en estos de especies o de algunos géneros. Y al momento de ellas estar en un hábitat, están determinando que la planta se encuentra en el territorio, aunque nosotros no la podamos ver tan fácilmente. De la misma manera, muchas especies de mariposas y polinizadores son altamente susceptibles a contaminación por metales pesados en fuentes hídricas, entre otros compuestos, la contaminación atmosférica. Entonces el ser humano ejerce demasiadas presiones para que esos organismos pues sucumban en temas poblacionales, disminuyendo tanto su riqueza como su abundancia a lo largo del tiempo. El mayor esfuerzo o la mayor forma en que nosotros podemos ayudar a conservar esa biodiversidad es justamente estableciendo jardines funcionales y dándole prioridad siempre al nativo. Digamos, para muchas personas puede que no sea una sorpresa, pero pues sobre todo hablando de académicos, pero para la gran mayoría de personas del común, ver un desierto verde está bien, y nos pasó a nosotros en la estructuración de zonas verdes alrededor del local comercial que tenemos, donde hicimos el esfuerzo, establecimos nosotros de forma gratuita los jardines funcionales, y las personas, al ver que las plantas estaban comidas, que habían orugas, que convencionalmente las llamaban gusanos, lo que hacían las personas era matarlas, aplicar insecticidas, entre otros compuestos, para eliminarlos, porque las personas buscan tener las plantas perfectas, verdes, bonitas, y en la naturaleza pues eso no siempre se ve. De hecho es más bien raro ver una planta completamente sana, sobre todo hablando en temas de herbivoría o de consumo de sus partes, porque si las plantas se encuentran en un territorio y hacen parte de la biota, de la flora nativa, sí o sí van a tener múltiples interacciones, tanto positivas como en algunos casos parcialmente negativas, con diversos tipos de organismos, pero es completamente natural, y tenemos que entender nosotros, los seres humanos, los habitantes, digamos con mayoría de fuerza, y en este caso con voz y voto, de
que somos también parte de la naturaleza y que los animales también necesitan comer, también necesitan donde vivir, necesitan muchos espacios y recursos que nosotros les podemos brindar a partir de la creación de jardines funcionales o jardines verdes. Ahora escuchemos a don Alberto. Yo siempre mantuve la inquietud de que nosotros con ese cambio de nombre lo que estábamos era acudiendo como a un recurso para sacudirnos la mala prensa que tienen los gusanos. Gusano es asociado a que pica, es horroroso, es una plaga, mátelo. Ese es el conocimiento, entre comillas, que todos heredamos. Mate los gusanos. Es una de las razones del peligro de extinción al que están abocados las mariposas, que en su etapa de orugas Muchas están enfrentados al exterminio. ¿Sí? ¿Cómo? Con insecticidas, sobre todo. No tanto porque los estripen, uno estripa unos cuantos, pero sobre todo la aplicación de insecticida, que está siendo revaluada en muchas partes. Por ejemplo, hay una gama de insecticidas modernos a base de neonicotinoides que son terriblemente dañinos y han hecho mucho impacto en la población de abejas y por tanto en la producción de muchos alimentos. Por ejemplo, las manzanas, si tú no tienes polinizadores, la producción de manzanas se reduce drásticamente, porque polinizar con una plumita, flor por flor, es una locura, vale más que la manzana. Entonces es irreemplazable el papel de los insectos polinizadores. Ahora, el uso de neonicotinoides, que es una familia nueva de hace unos 8 o 10 años de insecticidas, es violentísima porque se incorpora en la planta. Entonces las raíces, las hojas, los tallos, las flores, el polen, el néctar, todo está contaminado, todo son insecticidas. A diferencia de otros insecticidas que son menos violentos, también mata mucha mariposa y mucha abeja. Pero esa familia nueva ha hecho un daño terrible en mucha agricultura comercial. Entonces en Europa los agricultores comerciales de muchos productos han insistido de que se prohíba el uso por el impacto económico que tiene. Ni siquiera el ecológico, sino el económico. Ah, sí, lo ecológico no es menos, la parte de la economía. Entonces han conseguido que en Europa, en muchos países, yo creo que en la Unión Europea en general, está prohibido el uso de productos insecticidas con neonicotinoides. Creo que en Colombia no. Hay otro control biológico que es un parasitismo en las monarcas. Entonces tú crías una oruga de monarca y es muy posible que en la crisálida de la monarca te aparezca un parásito. Y no nace la mariposa, sino que nace la larva, sale de la crisálida de la monarca, la larva de un parasitoide. ¿Pero que él se la comió o qué? Se la come por dentro, se alimenta de ella y sale la larva del parasitoide y luego el adulto del parasitoide. Entonces, eso está muy regado aquí. Hay mucho parasitismo en la monarca. Ahí está, pero hay mucha monarca también. Desafíos todos se enfrentan a un montón de situaciones que hemos generado los humanos, paradójicamente. Definitivamente son unas heroínas. O sea, es que es increíble que tan chiquitas y tienen tanta fuerza, o sea. Y ahí es donde debemos pensar cada uno y cada una qué estamos haciendo en nuestra vida cotidiana para aportar o para disminuir la problemática. Sí. Y a ver cómo lo llevamos un poquito, Miguel, que nos cuente cuál es la importancia de la diversidad de plantas. Los jardines de polinizadores, digamos, no solo establecen la producción de polen propiamente, que es una de las fuentes de proteína y de nutrientes para múltiples especies, sino también proveen néctar, proveen refugio, proveen alimento para muchas plantas. Por ejemplo, dentro de la conformación de jardines funcionales que nosotros hacemos, establecemos plantas rastreras, plantas arbustivas, árboles pequeños,
así como algunas enredaderas, convencionalmente también llamados bejucos, que para la gran mayoría a veces tienden a ser o parecer rastrojo, monte, maleza, que también se convierte en un inconveniente dentro del mismo vocabulario o el bien común de las personas. Entonces debemos como cambiar esa mentalidad parcialmente, ¿cierto? Y al nosotros hacer tanta diversidad de plantas, vamos a encontrar que al ellas ser polinizadas, también están favoreciendo la producción de frutos, ¿cierto? Y con esa producción de frutos están creando alimento para muchas otras especies. La importancia de estos jardines se basa entre muchas como lineamientos, porque digamos los polinizadores sí o sí son indispensables para la alimentación de todas las especies a nivel global, pero viéndolo desde un punto como en prioridad del ser humano, nosotros sin eso no podríamos, sin los polinizadores no podríamos alimentarnos. Eso vale no solamente para mariposas, abejas, sino también para especies como moscas, escarabajos, hay ranas que hacen polinización. Es decir, muchas especies animales pueden ejercer este tipo de incentivos. Y digamos los polinizadores más comunes que uno tiende a ver siempre en los jardines son pues mariposas, que se alimentan del néctar en la etapa adulta. Adicionalmente abejas, tanto meliponas como abejas con aguijón. Y por particularidades a veces podemos llegar a encontrar abejas de las orquídeas o algunas moscas, que de hecho las moscas hacen parte muy importante de los polinizadores, igual que los escarabajos, aunque no sean tan nombrados, llegando al punto que muchas moscas incluso imitan a las abejas, no solamente en el patrón, sino también en el comportamiento o en el rol ecosistémico que esos están llegando a tener. Qué berracos para trabajar, y cada uno aporta desde su función, desde sus capacidades. Eso me parece maravilloso. Yo creo que eso es también pensarnos una sociedad así, que entienda la diferencia y la valore. Que desde la diferencia cada uno es muy importante. Y hablemos un poquito de plantas. ¿Cuáles son las más efectivas para atraer estos polinizadores y la importancia de ellas? Plantas de dos tipos: plantas hospederas y plantas nutricias. Bueno, ¿y puedes explicar la diferencia de eso? Sí. Como nectarias. Por ejemplo, en las hospederas es donde las mariposas, las orugas de la mariposa se crían. Por ejemplo, la que tú criaste se alimenta de una planta hospedera que se llama Aristoloquia. ¿Sí? ¿Tú la tienes? Sí, pues teníamos las hojitas. No tenía la plantica. Bueno. Allá hay colgando una flor muy grande, ¿sí ves? Esa es la flor de la Aristoloquia. Bueno, y esta, por ejemplo, es esta de florecitas blancas, ahí altica, mediana. Esa es un algoncillo, es una variedad de Asclepia, que es la planta hospedera de la mariposa monarca. Y así, esta, por ejemplo, esa enredadera que ves ahí, es una Passiflora biflora. Esa es la planta hospedera de 3 especies de mariposas que hay en este parque. Y ahí se crían. Y estas de florecitas rosaditas. Todas las de flores son nutricias para las mariposas. Entonces, esas son hosperas, las primeras que mencionamos. Sí, hosperan. Y las otras son nutricias. Se alimentan las mariposas del néctar y el polen de esas flores. Por ejemplo, esta que ves ahí colgandito de flores naranja es las dos funciones, hospedera y nutricia. Pero no alimenta las mariposas. Las mariposas no alcanzan a entrar al cáliz de esa flor porque es muy honda. Entonces la poliniza un abejorro que tiene una trompa muy larga. Es el que poliniza esa planta. Y la mariposa blanca sí se alimenta de las hojas de eso. Y nosotros también, porque se comen ensalada. Entonces tiene la capuchina. Entonces, en fin, eso es lo que tenemos aquí. Recuerden que pueden ver en video algunas de las cosas que estamos hablando. Y preguntémosle a Miguel qué beneficios ecológicos, económicos y personales podemos obtener en general las personas al crear y mantener un jardín de polinizadores. Hablando de beneficios ecológicos, económicos o personales que puede tener
la estructuración de jardines de polinizadores. Ecológicamente hablando, estamos promoviendo la diversidad animal y vegetal de los territorios. Es decir, estamos favoreciendo el aumento de la biodiversidad, el número de especies, de la riqueza y de la abundancia de organismos que vamos a encontrar en una zona. Inclusive muchas personas al momento de establecer esos jardines funcionales se encuentran con la sorpresa de que llegan colibríes a su hogar, cosa que nunca había pasado antes, o que ven mariposas que jamás habían observado, que eso va directamente relacionado con el beneficio personal. Los jardines de polinizadores se convierten muchas veces en un atractivo visual, de admiración, de observación, que relaciona de forma directa también el beneficio que le da a la salud humana el hecho de convivir de forma mucho más cercana y amena con la naturaleza. La alegría de las personas de poder ver una mariposa por primera vez en un jardín, de ver colibríes llegando, anidando en los jardines que están estructurando, eso fomenta la felicidad de las personas, aumenta el gozo de estar en esos tipos de espacios y paulatinamente también se ha comprobado que la cercanía con la naturaleza puede prevenir muchos tipos de enfermedades, tanto cardiovasculares, entre otros, relacionados directamente con el estrés. Y a nivel económico, el beneficio de la existencia de los polinizadores se calcula en miles de millones de dólares anualmente, por lo mismo que comentaba ahorita. Si ellos no están, muchas de las plantas que consumimos nosotros o muchos de los alimentos que normalmente consumimos no van a estar disponibles, no van a encontrarse en el medio para nosotros. De hecho, desde hace algunas décadas se cree, se piensa, se plantea la posibilidad de una crisis alimenticia si seguimos el camino en el que estamos, donde no beneficiamos de forma cercana, casi que en absoluto, la existencia de los polinizadores. Ahora esa pregunta que es tan importante, la educación. ¿Qué papel juega la educación en la protección y promoción de los polinizadores? Escuchémoslos. Dos cosas creemos nosotros: conocimiento y amor. Nadie cuida y protege lo que no quiere, y por supuesto lo que no conoce. Para vos moverte a hacer cualquier cosa por cuidar un animalito, tenés que conocerlo y quererlo. Si no lo conoces ni lo querés, pues no te preocupas de cuidarlo. Muy bien, entonces para llenar ese vacío de desconocimiento y desamor hacia las mariposas, tenemos la dimensión pedagógica, que es mediante esa actividad de los niños que le facilitamos a los niños de criar una oruguita hasta que sale la mariposa. Listo. Pero tú dirás, bueno, pero eso es con los niños, pero en las familias que resulta que el niño se lleva a su familia. Aquí fue al revés. Fue la mamá que llevó a la familia el tema, ¿sí? Claro. Y se enteraron ustedes y lo conocieron. Lo mismo los niños que vienen aquí a llevar una oruguita para criarla. Entonces lo llevan para la casa y como en la casa la crían durante 15 días, un mes, el sí, papá, porque fue como mamá, un mes exacto la que nosotros tuvimos. Lo que está pasando, cómo es eso. Conocen el proceso de metamorfosis, que uno no lo conoce. Aunque teóricamente lo oiga, en la práctica casi nadie conoce cuál es todo el proceso. ¿Sí? Entender que los gusanos y las mariposas no están desligados. Es decir, es un contrasentido decir que a mí me encantan las mariposas, pero los gusanos ni me los mienten. Eso. Sí, además se entera de que los gusanos, de que las larvas de las mariposas no son gusanos. Estos animalitos, porque cuando le damos a un niño dice, pero esto es un gusano. No es un gusano, es una oruga. Los niños ya saben que acá pueden venir a tener una oruguita. Sí, ya saben. Y yo les digo, muchas veces van por aquí y yo, el niño, hola, porque ¿cómo estamos? ¿Usted ha criado una oruguita? No le gustaría. Yo le explico, sí. Y otras mamás, como andan con mamá o papá, no, estamos muy ocupados. Pero, y otros porque ya le contaron, no saben, entonces ya hay muchos niños que me dicen y yo les facilito eso. Los niños y las niñas, los principales maestros, ellos siempre con toda esa curiosidad y que además son transmisores de toda la información y el conocimiento.
Además que hoy en día, yo no sé, Ani Sofía, yo digo que vienen ya con el chip del amor por la naturaleza, por los animales, yo creo que las nuevas generaciones en serio van a cambiar el mundo. Digamos, otro rol que nosotros hemos fomentado mucho es enfocado a la educación. Muchas veces la forma de uno llegar o de impactar directamente en una población es a partir de los niños, no solamente por el hecho de ser la próxima generación que viene, sino también por la posibilidad de cambiarle el chip, de cambiar la mentalidad de los papás, de cambiar el ideal, la forma de pensar de los adultos frente a si algo es positivo, negativo, beneficioso o no, y en este caso de los insectos. Nosotros haciendo talleres con niños, con jóvenes, hemos visto cómo a partir del hecho de que una persona vea nacer una mariposa, que una persona vea una mariposa poniendo huevos en su jardín, cambia completamente la concepción, la visión que tienen los que están alrededor de esos organismos y favorecen directamente la conservación de ellos y todos los demás que se encuentran bajo esa sombrilla, porque las mariposas, al ser organismos tan bonitos, tan vistosos para la mayoría de gente, se convierten paulatinamente en seres sombrilla, que conlleva en este caso a la conservación de muchas más especies adicionales que tienen un rol ecológico muy similar también a ellos. La forma de promover este tipo de proyectos, de fomentarlos, es creando conciencia. Tenemos que ser conscientes de que el ser humano no es la única especie que habita en el planeta Tierra, de que no todo gira en torno a nosotros y que siempre debemos buscar un beneficio o un plus a la naturaleza, que en este caso pues enfocado a jardines de polinizadores, aves, insectos, algunos otros artrópodos, reptiles y demás, porque la diversidad hace parte también de nuestra cultura, de nuestro espacio, de nuestra riqueza, y más en este caso pues siendo colombianos o estando en Colombia, el país más diverso del planeta Tierra, comparando en este caso número de especies por área, por metro cuadrado. Tenemos como de responsabilidad como colombianos contribuir a la conservación de la diversidad en todos los aspectos, y más aún en el caso de mariposas. Somos el país número 1 en mariposas, tenemos que ayudar a conservarlas. Incluso hace unos días se descubrió una especie nueva aquí en Colombia que, aunque parezca algo raro, es más común de lo usual, de lo que podemos creer. Siendo el país más diverso del mundo, aún desconocemos mucha de la riqueza que compone nuestro territorio. Hay esperanza, Ani, así que a tomar acción. Sí, hay que ser positivos también y no solo como que, ay, este tira basura, entonces yo también, o sea, cada granito de verdad que hace la diferencia. Y bueno, orgullosos también, como dice nuestro experto, de esta biodiversidad que tenemos en Colombia. Y aprovecharla mucho, de verdad. Somos súper afortunados. Sí, hay que ser como más agradecidos porque realmente yo creo que muchas veces ni nos damos cuenta o no valoramos todo lo que tenemos. Pues es increíble que uno puede salir a la esquina y miren, un jardín de mariposas en medio de la ciudad. Entonces podemos lograr muchas cosas y también las hacemos juntos. Por eso les preguntamos a nuestros invitados qué consejo le darían a alguien que quieren empezar su primer jardín funcional y qué deberíamos saber al momento de crear un jardín funcional. A ver si lo ponemos en práctica, Ani, ¿será? Sí, es que hasta se puede crear en el patio de la casa, con tal en de el poner, balcón. Exacto, con tal de poner una plantica que pueda servirle a una especie, eso puede hacer la diferencia. Nosotros tenemos mucho interés en esa actividad que hacemos, pero es muy difícil, no tenemos éxito en impulsar que otra gente, sobre todo soñamos con que en las unidades del barrio, los jardines de esas unidades sean jardines de mariposas. ¿Y cómo Ahora, se puede hacer? No, tienen que Voluntad de la administración. Pero ¿qué la tipos de administración. plantas o venir a informarse? No, porque me dicen inmediatamente, pero es que eso cuesta un poco de plata. Entonces yo le digo, eso no cuesta un poco de plata, porque ustedes ya están pagando jardinero. Usted tiene una propiedad ahí en esa unidad. La administración que usted paga incluye el jardinero. O sea que usted no necesita. O sea, que no pongan plantas adecuadas, es otra cosa. Es otra cosa. Un jardín cualquiera vale lo mismo que un jardín de mariposas. El jardinero es el mismo y la labor es la misma.
Ahora, que entonces hay que comprar un poco de plantas y la administración va a decir que no, aquí se las regalamos. De aquí salen muchos. Y le decimos, vea, pero es muy importante que capacitar al jardinero, porque si él o ustedes siembran las plantas, el jardinero no las conoce y entonces las va a cortar pensando que eso es maleza. Pero nosotros le capacitamos el jardinero. Mándelo y una mañana conversamos aquí 1 horita o 2 y le explicamos qué es cada planta. Todos los que vienen a unidades residenciales o puedes hablar con la administración de su unidad para que sus jardines sean jardines funcionales. Sí, ya saben que, o sea, es que no hay excusa, él se les regala las plantas, les da las clases y se pueden lograr estas acciones tan bonitas que le pueden servir a otros seres. Y escuchemos las últimas palabras de Miguel. Es muy importante al momento de diseñar un jardín de polinizadores, entender el espacio, la conformación de suelo que tenemos, entender también la luminosidad, la facilidad de irrigación. Colombia, pues como un país neotropical, tenemos la disponibilidad o el regalo de tener múltiples tipos de ecosistemas, tanto desde entornos muy secos, muy áridos, muy calientes, hasta lugares extremadamente lluviosos, bastante fríos, con suelos de un drenaje más bien difícil. Entonces, a partir de cómo son las características del lugar donde vamos a ejecutar este proyecto, debemos discriminar qué plantas son las que mejor se nos adaptan, ¿cierto? Digamos, también para prevenir inconvenientes, siempre es muy importante mirar la calidad de suelo. Por ejemplo, nosotros al momento de hacer las visitas, revisamos la calidad de suelo, miramos si es muy pedregoso, si tiene buena capa orgánica, si hay que aplicar abonos, algún tipo de enmiendas o no, y hacemos la distribución o la discriminación según la luminosidad y la facilidad de lluvia o de riego de qué tipo de plantas son las que mejor se nos van a adaptar. Es decir, plantas tolerantes a sombra, algunas que necesiten sol directo 24 horas, que nos aguanten suelo de bajo o de fácil drenaje, que sean tolerantes a la desecación o no. Entonces, digamos, para ello siempre es importante intentar acercarnos a espacios, en este caso viveros o iniciativas locales, que nos puedan facilitar el conocimiento de qué plantas se nos van a acercar. Así podemos prevenir el tema de un rápido reemplazo o recambio de plantas a lo largo del tiempo, y sobre todo, si es posible, dar prioridad a la siembra de estos jardines, sobre todo en zonas o temporadas de lluvia, porque eso va a permitir que las plantas pequeñas se adhieran bien a suelo, que generen una buena estructura de raíces en el terreno, y en caso de llegar la temporada de sequía, pues no vayan a morir tan fácilmente, o tengan una mayor tolerancia a nivel de desecación, porque pues, si hacemos siembras en temporadas muy secas, pues fácilmente vamos a encontrar que las plantas, sobre todo las pequeñas, se van a morir en muy poco tiempo. Los invito a todos a fomentar la creación de espacios verdes, a contribuir a la creación de jardines funcionales y de forma muy amena a vincularse con la naturaleza. Espero que esta grabación les pueda ser de mucha utilidad, y para lo que necesiten, en Alas y Pistilos estamos abiertos a ayudarles. Bueno, vamos llegando al final. Espero que les haya gustado tanto esta conversación como a mí. He aprendido un montón, porque de verdad que yo me gocé haciendo este trabajo, y pues de ahora en adelante que quede como un proyecto personal también. Entonces, no sé, Dore, ¿qué quieras decir? ¿Cómo te pareció? Sí, yo creo, Ani, que esto hay que seguirlo haciendo. Biofantástico, tiene que continuar, porque además hay muchos temas de los que tenemos por hablar. Sí, y bueno, ya saben que les queda como tarea hacer un jardín funcional en su casa, en el trabajo, en la unidad, en el colegio, en la universidad, donde sea, pero hagan un espacito para que puedan disfrutar de ver también estos otros animales que nos acompañan en el mundo. Y si es una área común, pues hasta mejor, como nos enseñó Alberto. Y si lo podemos hacer con otras personas, juntarnos con otros seres que también piensen, tengan las ganas, ¿cierto? Les preocupen estos mismos temas, muchísimo mejor, que también nos está haciendo falta encontrarnos. Yo por lo menos me voy muy inspirada por don Alberto. Y pues obviamente también por la empresa de Miguel, que no solamente están haciendo un trabajo por el cuidado de los polinizadores, de la naturaleza, de los ecosistemas, sino que también apoyan económicamente a familias. O sea,
admirable. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y acompañarnos en esta nueva aventura. Les invito a seguir y conocer los lugares de nuestros invitados, los de Alberto, el Parque de las Mariposas en Antioquia, Envigado, en la Loma del Esmeraldal. Pasarse por la casa de él y llevarse unas cuantas hurguitas, porque esas sí no se salvan, para que las conozcan su proceso y de verdad que se van a enamorar de ellas. Y los de Miguel, revisar el sitio web de Alas y Pistilos, conocer sus productos, todos los blogs que tienen, además de las redes sociales que están en Facebook e Instagram como @alasypistilos_mariposas. Saquen el ratico para ir al Parque de las Mariposas, y si quieren conectarse directamente con el proyecto de conservación de mariposas del Parque El Esmeraldal en Envigado, pueden contactarse con el número 301-208-2922. Entonces ya saben, 301-208-2922. Ani, muchas gracias por invitarme, me encantó esta conversación y recuerda siempre seguir promoviendo esa curiosidad que tanto te representa a ti. Gracias a ti también por aceptar la invitación y acompañarme. Y por supuesto, no se vayan a olvidar de Biofantástico. Ustedes están en diferentes plataformas, denle estrellita, like, compartan en sus redes sociales, etiquétennos y ayudarás a crecer así este proyecto, a hacer posible la divulgación científica y más mujeres en la ciencia. Nos escuchamos en un próximo episodio lleno de conocimiento por descubrir, con más ciencia, biología y mujeres en ella.